Hola, soy Kohai y les voy a seguir narrando la novela de Mushoku Tensei. Capítulo 187. Ars, la capital real. Primera parte. Ars, la capital de Asura, también es la ciudad más grande del mundo. Recibe su nombre del héroe legendario que guió a la humanidad hacia la victoria en la gran guerra entre humanos y demonios. La primera vez que un viajero posa sus ojos sobre esta metrópolis, su asombro es imposible de ocultar. El castillo imponente en su centro, conocido como el Palacio Plateado, está rodeado por las grandes mansiones de los nobles de alto rango. Más allá de los muros parecidos a los de una fortaleza que rodeaban esta área, la propia ciudad se extiende en cada dirección, hasta llegar al horizonte. Aquí, encontrarás una enorme arena, los espléndidos campos de entrenamiento de los caballeros reales, y muchas hermosas iglesias de milis. Canales recorren toda la ciudad, atravesados por innumerables puentes encantadores. Otras atracciones notables incluyen los salones de entrenamiento originales del gran estilo del dios del agua, los famosos teatros del distrito de entretención, las sensuales y atractivas mujeres del distrito del placer, y la gran puerta construida para conmemorar la victoria de Asura en la guerra de Laples. Esta es una ciudad que parece no tener fin. Ningún punto ventajoso puede ofrecerte una vista de ella en su totalidad. Se extiende incluso más allá del río Altair, el cual le dio vida, se extiende más allá de lo que el ojo humano puede ver. Dicen que cualquier cosa en el mundo puede ser encontrada dentro de Ars, la más antigua de sus ciudades. Y una vez que la has visto con tus propios ojos, puede que encuentres difícil decir lo contrario. Extracto de Viajando por el Mundo. Por el aventurero Bloody Kant. Mirando hacia la capital desde una gran colina, Eris y yo jadeamos casi simultáneamente. Vaya. La ciudad de Ars se extendía ante nosotros, y era mucho más grande que cualquier ciudad que yo había visto en este mundo. El castillo en su centro fue lo primero que llamó mi atención. Era tan grande como el de Perugius, si no más grande, y brillaba de plateado bajo la luz del sol. Enormes y gruesas murallas de al menos 20 metros de alto rodeaban esta estructura central, eran tan imponentes que era difícil imaginar algo, incluso un dragón rezagado, forzar su paso a través de ellas. Los edificios justo afuera de aquellas murallas no eran menos impresionantes. A cada lado, el palacio estaba rodeado de magníficas y ornamentadas mansiones. ¿Tal vez ahí vivían los aristócratas más poderosos? La mitad de los edificios eran lo suficientemente grandes como para calificar como castillos, y la zona estaba rodeada por un segundo anillo de murallas. Pasado ese punto, la ciudad se extendía en cada dirección, con más murallas a intervalos regulares. Parecía ser que ellos siguieron añadiendo nuevas mientras el lugar se hacía más grande a lo largo de los siglos. Yo conté 5 anillos exteriores, después de los cuales la ciudad solo continuaba en una mezcla sin fin hasta el horizonte. Debe haber sido muy costoso seguir fabricándolas, y tenían a los caballeros reales cazando regularmente a los monstruos cercanos. Tampoco era como si Asura tuviera muchos. Comparada a las megaciudades de mi antiguo mundo, este lugar no era nada especial. Pero había algo realmente impresionante acerca de una ciudad de estilo medieval lo suficientemente grande como para llenar todo tu campo de visión. Bueno, finalmente hemos regresado. Los otros miembros de nuestro grupo también estaban conmovidos por la vista, pero de una manera diferente. Sus ojos estaban fijos en el castillo en el centro de la ciudad, y sus rostros eran serios. Ariel incluso se había bajado de su carruaje para mirar hacia él. Pero después de un largo momento, ella se dio la vuelta y dijo: Es hora de continuar. Y así, finalmente entramos a las calles de la capital real. Segunda parte. Por impresionante que pueda verse Ars desde arriba, no era tan distinta cuando estabas en su interior. Todas las ciudades en este mundo eran bastante similares, al menos alrededor de sus entradas. Tenías a los típicos vendedores ambulantes, los establos, y los grupos de viajeros y aventureros caminando por el lugar. Aunque había una cantidad ligeramente menor de aventureros aquí, y tendían a ser jóvenes. Los pocos veteranos que si bien su mayoría se veían un poco golpeados y sucios. Otra cosa que me llamó la atención fue lo amplia que era la calle. Podías meter 6 carruajes grandes uno al lado del otro sobre ella. Me recordaba a las autopistas de mi antiguo mundo. Este aparentemente era uno de los caminos principales que llegaba hasta la plaza central. Por ahora nos dirigiremos hacia mi residencia en la ciudad.
La usaremos como nuestra base inicial. Debemos hacer preparativos antes de poder entrar a la corte, anunció Ariel desde el interior del carruaje. Nos pusimos en movimiento inmediatamente. Nuestro destino era el distrito de las enormes mansiones, cuyos dueños eran los nobles de alto rango de Asura. Dado el tamaño de la ciudad, el solo hecho de llegar ahí nos tomó medio día. Luke estaba a la cabeza de nuestro grupo, seguido por Sylphie, luego Gislan, después el carruaje, y finalmente Eris y yo. Estábamos organizados en una sola fila. El camino era lo suficientemente grande como para poder habernos esparcido, pero podría haber complicaciones si nos encontrábamos a un noble viniendo desde la otra dirección. Normalmente los aristócratas de bajo rango se moverían a un lado, pero el carruaje de Ariel era uno sin emblemas, y hacerla salir para resolver una discusión sin sentido sería una gran pérdida de tiempo. Pasado cierto punto, las calles comenzaron a cambiar a nuestro alrededor. Los negocios enfocados en los viajeros y aventureros dieron paso a los enfocados en los residentes promedio de la ciudad. Comencé a notar a personas en la calle apuntando en nuestra dirección. ¿Acaso ese no es Luke-sama y Fitz el silencioso? Tienes razón. Mira, ellos están escoltando ese carruaje. No creerás que Es la princesa Ariel. ella debe haberse apresurado a regresar cuando escuchó acerca de la enfermedad del rey. Un vistazo a Luke y Sylphie fue suficiente para que las personas de esta ciudad descubrieran quién estaba dentro del carruaje. Pero ya no era necesario que ocultáramos la verdad en este punto. De hecho, nunca fue realista pensar que podríamos viajar a través de esta enorme ciudad sin ser descubiertos. Incluso si de alguna forma lográbamos llegar a la residencia de Ariel sin ser detectados por Darius, los preparativos que ella había mencionado probablemente lo alertarían de nuestra presencia. Y, en cualquier caso, tendríamos que mostrarnos eventualmente para hacer nuestra aparición en la corte. Y tampoco era como si tuviéramos tanto apuro. No era el fin del mundo si causábamos una pequeña conmoción. Pero, dicho eso. Luke-sama, por aquí. Fitz-sama, Fitz-sama. Bienvenida a casa, princesa Ariel. Vaya. Ellos eran realmente populares por aquí. Voces nos llamaban desde todos lados, y algunas personas incluso arrojaban flores hacia nosotros. Por supuesto, no todos en la calle estaban reaccionando de esta forma, pero yo diría que era al menos una quinta parte. Claramente Ariel y sus compañeros eran celebridades, y tenían más fanáticos apasionados de los que había esperado. Luke incluso estaba saludando hacia sus fanáticas. Había pasado casi una década desde que ellos huyeron de esta ciudad, pero de todas formas habían retenido su popularidad, eso era genuinamente impresionante. A pesar de la emoción, noté que nadie invadió la calle para rodearnos. Probablemente había algunas reglas estrictas acerca de bloquear el paso de una procesión de nobles. Tal vez incluso podía ser asesinado en el acto, tal como en el periodo Edo de Japón. 1, 2, y Fitz-sama. Cada vez que Sylphie recibía coros de aclamaciones, yo la veía rascarse detrás de sus orejas. Ese era su gesto de estoy avergonzada. Tomé nota mental de molestarla sin piedad acerca de esto más adelante. Las aclamaciones solo se hicieron más intensas una vez que llegamos a la plaza central. Yo tenía la sensación de que las personas estaban esparciendo las noticias acerca del regreso de la princesa Ariel. Las cosas se estaban volviendo tan bulliciosas que estaba comenzando a preocuparme de que los guardias de la ciudad vinieran a poner las cosas bajo control. Esa clase de caos sería una oportunidad ideal para que Aubert aparezca y apuñale a alguien por la espalda. Felizmente, nada así de dramático terminó ocurriendo. Sí vi un grupo de hombres en armadura en la multitud en un punto, pero ellos estaban gritando junto a todos los demás. El hombre que parecía ser su capitán era el más entusiasta de todos. Ariel ya parecía tener de su lado a las personas comunes de esta ciudad, incluyendo a los soldados de bajo rango. Ellos no parecían tener ese sentimiento antigobierno, pero aún así la recibieron como a un héroe regresando. Yo me estaba comenzando a sentir un poco incómodo por estar acompañando a esta procesión. Esto se siente genial. Aunque Eris parecía estar sintiendo lo contrario. Tercera parte. Una vez que finalmente llegamos al distrito de la nobleza, las multitudes gritando rápidamente se redujeron.
Tal vez la popularidad de Ariel estaba limitada en su mayoría a las personas comunes. O quizá los aristócratas simplemente tenían demasiado orgullo como para salir a las calles a darle la bienvenida. Tal vez era un poco de ambos. Aquí, me di cuenta de que grupos ocasionales de personas en armadura estaban patrullando las calles en formación. Todos usaban conjuntos de cuerpo completo de armaduras de un color plateado y cascos que cubrían completamente sus rostros. Algo acerca de sus movimientos me dijo que ellos se tomaban las cosas mucho más en serio que los soldados normales que habíamos visto antes. Si esos tipos eran como guardias de la ciudad, estos probablemente eran algo más parecido a unidades militares. Me pregunto quiénes son esas personas. Son caballeros novatos, Dijo Eris. Me di la vuelta y parpadeé, un poco sorprendido de que ella conociera la respuesta. A menos que asistas a la Academia de Caballeros, tienes que comenzar como un novato hasta que hayas aprendido todas sus ceremonias, rituales o como se llamen. ¿No me digas? Sí. Patrullar la ciudad de esa forma también es uno de sus deberes. Ja. Estoy algo impresionado de que tú sepas todo esto, Eris. Jeje. Bueno, simplemente escuché al respecto gracias a una amiga mía. ¿Eris tenía amigas? Eso sí que era una sorpresa. Tampoco parecía ser que estuviera hablando de una persona imaginaria. ¿Es alguien que conociste en el santuario de la espada? Así es. Bien, así que ella se había acercado a alguien que compartía su amor por la espada. Amigas de espadas. Sí, eso tenía mucho más sentido. Sabes, estoy muy feliz de escuchar que hiciste una amiga allá. Estoy seguro de que te meterás en algunas peleas, pero trata de no ser demasiado terca, bien, y asegúrate de mantenerte en contacto. Claro, pero ella es. Eris dejó de hablar a media oración. Su atención se enfocó en otro lugar, y su mano estaba sobre su espada. Yo seguí su mirada. Uno de los caballeros novatos estaba mirando directamente hacia nosotros. Gracias a su casco completo, no podíamos ver su expresión. ¿Acaso acabábamos de encontrar a un enemigo? No podía sentir una hostilidad abierta, pero los movimientos de esta persona se veían inusualmente impecables. Tenía la sensación de que este no era un caballero novato cualquiera. Después de hablar con alguien que parecía ser su comandante, el novato se separó de su grupo y comenzó a caminar hacia nosotros. Tanto Sylphie como Ghislain y Luke desenfundaron sus armas. Sylphie de hecho sacó su vara antes de que Ghislain hubiera desenfundado su espada. Ella debe haber estado muy alerta. Vaya. El novato en armadura, claramente sorprendido, se detuvo inmediatamente. Después de una pausa tensa, estiró sus manos hacia su gran casco y se lo sacó, para revelar a una mujer muy hermosa. Quiero decir, ella era realmente despampanante. Su cabello era largo y sedoso, de alguna forma, incluso el sudor brillando en su frente se veía atractivo. Además, ella estaba mirando en nuestra dirección. Específicamente hacia Eris. Eris. Ghislaine. Soy yo. Ja. Supongo que es alguien que ellas conocieron durante su viaje. Eris miró hacia la mujer desde su caballo, pero no respondió inmediatamente. Estoy muy feliz de que todavía estés sana y salva, Eris. Mi maestra estaba tan pesimista acerca de tus oportunidades contra el dios dragón que prefería asumir que ya habías muerto. Pero, en cualquier caso, ¿qué estás haciendo en Asura? Si solo me hubieses enviado una carta de antemano, yo... ¿Quién diablos eres tú? La mujer hermosa en la armadura contuvo el aliento, y vi una pizca de tristeza en su rostro. Pero ella no se veía particularmente sorprendida. Supongo que sabía cómo era Eris. Solo estoy bromeando. Es bueno volver a verte, Isolde. Por un segundo no te reconocí dentro de esa extraña armadura. Dijo Eris, bajándose hábilmente de su caballo. ¿Qué es tan extraño? Esta es la armadura oficial de los caballeros reales de Asura. Yo creo que es muy impresionante. Aunque parece difícil moverse con ella. Con el estilo del dios del agua, no tienes que moverte tanto. Esto encaja conmigo perfectamente. Ahora que era evidente que Eris conocía a Isolde, Luke enfundó su espada. Sylphie también se veía aliviada,
pero todavía mantuvo a mano su vara. Gislan dejó su espada colgando mientras escaneaba el área. Ellas probablemente tenían razón en permanecer alertas. El momento en que todos están relajados es el mejor momento para que tus enemigos lancen un ataque sorpresa. ¿Estás al servicio del dueño de este carruaje? Bueno, por supuesto que sí. ¿Sabes? Hay rumores por la ciudad de que la segunda princesa ha regresado. ¿De casualidad ella está ahí dentro? Pero, ¿por qué tú la estarías acompañando? Ah, por supuesto. La princesa estaba estudiando en la ciudad mágica de Saria, ¿no? Debes haberla conocido ahí, ¿estoy en lo cierto? ¿Y tal vez luego te contrató como un guardaespaldas? Esta mujer Isolde se veía como del tipo tranquila, pero parecía ser del tipo parlanchina. Eris ni siquiera trató de decir pío. Ella solo se quedó ahí con sus brazos cruzados, dejando que las palabras la golpearan como la ráfaga de una ametralladora. Incluso cuando terminó, ella se tomó algunos segundos antes de responder. Sí, algo así. Yo tenía la sensación de que ella había dejado de escuchar a medio camino del monólogo de Isolde. Probablemente así era como se desarrollaban todas sus conversaciones. Después de mi llegada a esta ciudad, terminé uniéndome a los caballeros reales por recomendación de mi maestra. Una vez que sea aceptada formalmente como una caballera, también se me debería conceder el rango de emperatriz del agua. ¿De verdad? Bien hecho, Isolde. Gracias. En este punto, Luke dio la vuelta a su caballo y vino trotando hacia nosotros. Después de desmontar, él se acercó a Eris e Isolde con una sonrisa gentil en su rostro. Lamento interrumpir su conversación. Eris, asumo que esta mujer es una conocida tuya. Sí, así es. Ya veo. Estoy seguro de que tienen muchas cosas de las cuales ponerse al día, pero lo mejor sería que termines esta conversación relativamente rápido. Entiendo. Luke se dio la vuelta hacia Isolde y le ofreció una educada y elegante reverencia. Me disculpo, señorita. Me temo que estamos de guardia en este momento. Tal vez usted sea capaz de pasar a visitarnos más adelante, en una ocasión más oportuna. Como forma de disculpa, nosotros estaríamos complacidos de... No hay necesidad de eso, gracias. Ya veo. Muy bien, señorita. Que tenga un buen día. De alguna forma manteniendo su sonrisa amistosa y de disculpa, Luke rápidamente se subió a su caballo y regresó al frente de nuestra procesión. Isolde lo vio irse con el ceño fruncido. Yo miré la escena con moderada sorpresa. No todos los días veías a una mujer reaccionar de forma tan negativa a Luke. Entonces ese es el famoso Rudeus. Él es exactamente tan irritante como imaginaba. ¿Y qué es lo que pretende un mago cargando una espada? ¿Acaso cree que lo hace verse impresionante? Espero que no te hayas casado con ese hombre, Eris. Dijo ella, bajando su voz casi hasta ser un susurro. De hecho, ahora estoy casada con Rudeus. ¿De verdad? Él es muy apuesto, te concederé eso, pero ¿qué clase de persona coquetea con otra mujer justo enfrente de su esposa? Tienes un gusto terrible para los hombres, Eris. Eris se veía confundida. Parecía ser que Isolde había confundido a Luke conmigo. No era agradable escuchar a alguien hablando mal de mí en mi presencia, incluso por accidente. Y yo sí practicaba con una espada de madera cuando estaba entrenando, a pesar de que en realidad no estaba tratando de presumir nada. En fin, tenemos que irnos, Isolde. Por supuesto. Lamento haberte retrasado durante tus deberes. ¿Entonces te estarás quedando en esta ciudad por un tiempo? Eris miró hacia mí buscando una respuesta. Yo asentí suavemente hacia ella. Nosotros al menos nos quedaríamos aquí hasta que la princesa Ariel obtuviera el trono. Por primera vez desde su llegada, Isolde se dio cuenta de mi presencia. Ella se veía un poco desconcertada. ¿Y quién es ese caballero? Bueno, esto es incómodo. ¿Debería admitir que soy Rudeus? Yo no tenía ninguna razón real para usar un nombre falso, pero ella probablemente estaría avergonzada de saber que me había estado insultando donde yo podía escucharla. Mientras yo estaba considerando mis opciones, Matsuka se dio un paso al frente por iniciativa propia y empujó a Eris hacia atrás con su cabeza. Oye, tranquilo.
Te daré algo de repollo más tarde, amigo. Ah, me disculpo. Es cierto, están apurados. Isolde parecía haber interpretado esto como una señal de que estábamos ansiosos de irnos. Muy bien, Eris. Tendré que mostrarte la ciudad cuando tengas algo de tiempo libre. Tal vez también puedas presentarme a tu amigo. Ella miró en mi dirección una vez más, pero yo opté por quedarme en silencio. Tal vez esto no sería tan incómodo si ella descubría que yo era Rudeus en unos días más. No creo entenderlo, pero bueno. ¿Qué hay que entender? Sigues igual, Eris. Bueno, que la bendición de Millis esté con ustedes. Con una reverencia elegante y fluida, Isolde regresó hacia su unidad. Ella parecía ser una ferviente creyente de la iglesia de Millis. Eso explicaría por qué ella no me tenía en tan alta estima. Eris la vio partir, y luego se dio la vuelta abruptamente y se subió de regreso a su caballo. Una vez que Luke la vio montar, él inmediatamente volvió a poner en marcha nuestra procesión. Esa chica es Isolde. Es una reina del agua. Nos conocimos en el santuario de la espada. Isolde probablemente era la amiga de espada de la que habíamos estado hablando antes. Esa era una gran coincidencia. Ustedes dos se llevan muy bien, ¿no? Eso es genial. Sí, supongo que sí. Pero... Eris hizo una pausa por un momento y miró en la dirección de Isolde. Su grupo de caballero en armadura plateada acababan de desaparecer por una calle secundaria sin romper su formación. Ella podría terminar del otro lado esta vez. Ah. Es cierto. Orsted había mencionado a la reina del agua Isolde Cruel como uno de los maestros espadachines que podrían luchar para el otro lado. Eris ya sabía que la diosa del agua reída probablemente estaba entre nuestros enemigos. Basándonos en eso, ella debe haber supuesto que Isolde también podría estar trabajando con ellos. Era difícil saber cuánto podía influenciar los eventos una caballera novata, pero a pesar de su rango actual, ella todavía era una espadachina temible. Había una gran probabilidad de que ella apareciera en el campo de batalla en algún punto. Eris, ¿puedes encargarte de eso, si ocurriera? Ella sería un buen desafío. Tal vez finalmente decidiríamos cuál de nosotras es más fuerte. Entiendo. Eris lo dijo sin dudarlo. A mí me parecía extraño, pero esos evidentemente eran sus verdaderos sentimientos. Las dos eran rivales. Eso tenía sentido. Pero si estaban cómodas con la idea de matar a la otra, no era una rivalidad que yo alguna vez podría entender. Solo me quedaba esperar que no llegara a eso, y que pudieran seguir compitiendo entre ellas por muchos años más. La muerte tiende a ser algo definitivo, ¿saben? Luego de avanzar un poco más, nuestra procesión giró a la derecha y comenzó a subir una cuesta. Pronto llegamos a una muralla gruesa e imponente protegida por soldados, pero Luke les mostró alguna clase de emblema que estaba cargando, y ellos nos permitieron atravesar la puerta inmediatamente. Después de avanzar a través del distrito donde vivían los nobles de rango medio, pasamos a través de otra muralla, y salimos hacia un área donde las casas eran tan grandes como las fortalezas de las naciones menores. Este era el distrito de la nobleza de alto rango. La residencia de Ariel resultó estar a una distancia decente del Palacio Plateado. A pesar de estar ubicada en una cuadra común y corriente, esa cosa tenía que ser 5 veces más grande que mi casa en Ranoa. No era tan enorme como la mansión en la que Eris y su familia habían vivido, pero era demasiado grande como para ser una casa práctica para cualquier persona. Era casi de noche para el momento que llegamos a la puerta. Habíamos entrado a Ars un poco después del mediodía, así que en realidad nos había tomado medio día el solo hecho de atravesar las calles de la ciudad. Cuando entramos a los terrenos de la mansión, un hombre que parecía ser un mayordomo salió desde el interior. Después de ver a Luke, él salió corriendo con prisa y reunió a todas las sirvientas para darnos la bienvenida. Al final, solo había 5 de ellos. Aparentemente, este pequeño personal había estado manteniendo la mansión en condiciones durante los años de ausencia de Ariel. Después de algunas formalidades, ellos nos mostraron el camino hacia el propio edificio. El interior era lujoso. No podía igualarse al castillo de Perugius en lo absoluto, pero cada punto de importancia estaba ocupado por piezas de arte costosas. La decoración era solo ligeramente más llamativa de lo que recordaba ver en el hogar de infancia de Eris.
Esto parecía ser adecuado para la segunda residencia de una princesa de Asura. Una vez que se nos asignaron nuestras habitaciones individuales, nos dirigimos hacia el baño para lavarnos el polvo del camino. Incluso las cubetas que usamos para lavarnos eran piezas de arte ornamentadas. La mansión aparentemente tenía un baño más amplio con una ducha y una bañera más grandes, pero presumiblemente estaba reservado para la princesa Ariel. Después de que todos nos refrescamos un poco, fue el momento de la cena. Yo cené junto a Ariel, Eris y Sylphie esa noche. Los subordinados oficiales de Ariel aparentemente comían en una habitación diferente. Ahora bien, Rudeus. Sí, Su Alteza. Primero, permíteme expresar mi gratitud. Gracias en gran medida a ti, hemos logrado llegar a salvo a nuestro destino. Nosotros acabábamos de terminar nuestra comida, pero parecía ser que la princesa estaba lista para ir al grano. Voy a comenzar a realizar mis preparativos mañana. Prepararé un escenario adecuado para la llegada de Perugius-sama y la caída del primer ministro Darius. Esto involucrará sondear a los nobles que han cambiado de bando en mi ausencia, reunir información, contactar a los aliados que tenía esperando por mí en la ciudad, y tomar otras medidas en concreto. Voy a estar bastante ocupada. Entiendo. Tengo la intención de preparar el escenario rápidamente, antes de que Darius pueda hacer una movida contra nosotros. Afortunadamente, las noticias de la enfermedad de mi padre ya han traído a la ciudad a los nobles más poderosos del reino. Entonces no queda mucho tiempo para el enfrentamiento final. ¿Cuánto tiempo planea gastar en estos preparativos? Debería tomar cerca de 10 días. Entendido. Para ser honesto, eso era más rápido de lo que había esperado. Ya hemos obtenido las cartas que necesitamos jugar. También daré otros pasos, pero, en esencia, creo que nuestra victoria ya está garantizada, siempre y cuando preparemos nuestro escenario. Por esa razón, parece posible que el enemigo trate de destruir ese escenario a la fuerza. Tenía sentido. En vez de competir en un juego de ajedrez sin sentido, Darius simplemente podría tratar de dar vuelta el tablero. Nuestros enemigos hasta ahora habían estado conteniendo su poder de fuego, este parecía ser un momento muy adecuado para usarlo. Nosotros hemos reunido a una fuerza muy competente, pero me gustaría incrementar las probabilidades a nuestro favor. Lo mejor sería debilitar las fuerzas de nuestros enemigos de antemano. Eso tiene sentido. Me gustaría que tú, Eris, y Sylphie desempeñen este papel en particular. ¿Quiere que vayamos a cazar a nuestro enemigo? No. Imagino que eso sería muy difícil. La capital es un lugar enorme, y si pasan demasiado tiempo vagando por las calles, ellos podrían lanzar antes un ataque sobre mí. Ariel tenía aliados en esta ciudad, pero ninguno de ellos eran luchadores poderosos capaces de ir cara a cara contra alguien como un emperador del norte. En otras palabras, su actual fuerza de combate estaba limitada al pequeño grupo que ella había traído consigo. Y si Sylphie, Eris y yo nos íbamos, eso solo dejaría a Luke y Gislan para protegerla. Gislan era una luchadora excelente, pero ella probablemente sería abrumada si el enemigo enviaba múltiples maestros espadachines del nivel de un rey del norte. En cambio, creo que podemos atraerlos al exterior. ¿A qué se refiere? Les presentaremos deliberadamente una oportunidad de oro que ellos tomarán. Tengo un objeto mágico que debería hacer esto posible. ¿Acaso estaba hablando de ese anillo que alteraba la apariencia? Con ese anillo, nosotros podíamos disfrazar a alguien como Ariel y ponerla en una situación donde estaría vulnerable. Luego podíamos golpear al enemigo cuando apareciera. Poner en escena la oportunidad no sería tan difícil. Ariel incluso podía realizarla dentro del calendario que tenía en mente. Nosotros le daríamos al enemigo oportunidades de atacarla en el camino de regreso de sus reuniones con los nobles. Si ellos no venían esa mañana, lo volveríamos a intentar de noche, y cambiaríamos un poco las cosas. Al hacer que vengan hacia nosotros, no tendríamos que desperdiciar tiempo buscándolos, y sería más fácil mantener segura a Ariel durante la operación. Después de todo, la princesa real estaría cerca. Esto involucraría ponerte en cierta cantidad de peligro, Sylphie. Sin embargo, eso no será un problema. Este es el momento de la verdad, ¿cierto? Hagamos todo lo que esté en nuestras manos. Parecía ser que ella estaría actuando como un señuelo. Lo cual me preocupaba un poco,
pero en realidad no era como si ella fuera a estar segura en algún lugar del campo de batalla. Ya habíamos llegado demasiado lejos como para acobardarnos. Siempre y cuando ella estuviera dispuesta, yo simplemente tendría que jugarme la vida para protegerla. ¿Cree que morderán el anzuelo?, pregunté tranquilamente. Diría que es un 50 y 50. Respondió Ariel. Para ser honesto, nosotros no habíamos sido atacados ni una sola vez desde que repelimos a Ober y entramos en el territorio de Asura. Por supuesto, habíamos sido cuidadosos y estado alerta, pero el viaje aquí había tomado cerca de un mes. De seguro hubo momentos en los cuales ellos pudieron habernos emboscado. Para mí, eso sugería que ellos habían anticipado el plan de Ariel de un enfrentamiento dramático, y escogieron reunir sus fuerzas aquí para abrumarnos en el momento crucial. En ese caso, era muy posible que ellos tuvieran poder de fuego más que suficiente para hacer el trabajo. Después de todo, el dios humano les había dado una buena descripción de la fuerza y tamaño de nuestro grupo. Era una estrategia un poco forzada y sangrienta que podría llevar a complicaciones desagradables más adelante. Pero con el trono de Asura en juego, ese probablemente era un riesgo que ellos estaban preparados para enfrentar. Si ellos muerden el anzuelo, nosotros estaremos en una buena posición. Pero si no... Supongo que tendremos que zanjar las cosas en una gran batalla. En efecto. Creo que tendremos que depender mucho de ti en ese escenario, Prodeus. Sí, eso creí. No era una idea muy tranquilizadora. ¿Podemos llamar alguna clase de refuerzos? Tenemos un buen número de aliados que encontré en Ranoa y envié aquí antes de tiempo, pero incluso los mejores de ellos no son espadachines o magos de rango avanzado. Tengo la intención de desplegarlos en el día de nuestra función, pero no serán de mucha ayuda contra un rey del norte, mucho menos en emperador. Como sea. Supongo que nunca hace daño preguntar. Si es absolutamente necesario, tal vez podríamos pedirle a nuestro otro aliado su ayuda. Nuestro otro aliado. Ese tenía que ser Orsted. En este punto, ni siquiera estaba seguro de si él ya estaba en la ciudad. Yo había seguido con mis reportes regulares, pero últimamente no había habido mucho que decirle, y él tampoco estaba diciendo mucho. Ariel no lo había visto cara a cara desde ese primer encuentro. Luke sospechaba demasiado de mí como para permitirme caminar a solas con ella. Supongo que tiene razón. Hagamos eso si todo lo demás falla. Sylphie se veía un poco confundida por este intercambio, pero con algo de suerte lo dejaría pasar. Muy bien. Por ahora procederemos con el plan inicial. Entendido. Teníamos planeada nuestra estrategia para los próximos 10 días. Mañana comenzaría la batalla por el control de Asura. Y aquí termina el capítulo 187, nos vemos pronto. Bye.